En esta lección vamos a aprender el Present Perfect. Para poder utilizar el Present Perfect, que ahora vamos a ver bien qué es, hay que recordar la conjugación del verbo have. I have, you have, cambia con he, she, it a has, y después igual, we have, you have, they have. ¿Qué es el Present Perfect? Aunque se llame presente perfecto, es una forma de pasado. Después vamos a explicar por qué se llama present. En español lo conocemos como pretérito perfecto compuesto, pero no importa si no saben de gramática, que no es importante en este momento. Y para formarlo, son compuestos porque llevan un verbo auxiliar, que en español es haber y en inglés va a ser have. Nosotros lo formamos con el pronombre, el verbo auxiliar haber y un participio pasado. Por ejemplo, yo he comido. Él ha bebido. Muy bien, una rápida explicación de qué son los auxiliares y los participios para los que estén interesados. Los verbos auxiliares son un tipo de verbos que sirven para agregar datos que tienen que ver con el tiempo, el número, la voz o el modo. Por ejemplo, haber es un verbo auxiliar y en una oración como yo he comido, el verbo haber nos indica que es un tiempo compuesto, que no es yo comido, sino yo he comido. ¿Qué es un participio? Bueno, en esta misma oración, yo he comido, comido es el participio. Es una forma no personal del verbo, porque comido no es la conjugación de nadie, no es yo comido, tú comido, él comido. No es una conjugación, es un participio, siempre es comido. Entonces, es una forma no personal y lo que hace es funcionar como una especie de adjetivo, por así decirlo. ¿Qué es lo que hiciste? He comido. La buena noticia es que para formar el Present Perfect en inglés, vamos a hacerlo exactamente igual que cuando lo formamos en español. El pronombre, el auxiliar y el participio pasado. Entonces, el pronombre vamos a poner en español ella y por lo tanto en inglés she. El verbo auxiliar en español es haber. Entonces, ella ha. Y el verbo auxiliar en inglés vamos a utilizar have. Como have cambia con he, she o it, en vez de have es has. Ella ha, she has, y entonces el participio pasado. Para español, el de salir es salido. Para leave, en inglés, es left. Ella ha salido, she has left. La pregunta del millón es ¿cómo saber cuál es el participio pasado de un verbo? Seguramente muchos estarán familiarizados con esta famosa lista de las 3 columnas de los verbos en inglés, en la que la primera columna es el verbo en infinitivo, la segunda columna es el verbo en past tense, o sea, en pasado, y la tercera columna es el participio pasado. En esta unidad yo les voy a dejar para que puedan descargarla, la lista completa en PDF. Pero bueno, acá quería dejar algunos como para poder explicar más o menos de qué se trata. No hay que confundirse el pasado con el participio pasado. No es lo mismo decir yo corrí que yo he corrido. Corrido no es un pasado, es un participio pasado. Corrí es el pasado o corría, ¿sí? Bueno, en inglés es lo mismo. No es lo mismo decir I was que I have been. Veamos, por ejemplo, la siguiente. Por ejemplo, the dog bit me. El perro me mordió. O the dog has bitten me. El perro me ha mordido. En el primer caso estoy utilizando the bite, que es el verbo en infinitivo morder. El pasado es bit y el participio pasado con have es bitten. En el segundo caso, María broke the window. María rompió la ventana. María has broken the window. Porque break, que es romper, el pasado es broke, pero el participio pasado es broken.
Esta lista que les estoy dando son los verbos irregulares. Los verbos que son regulares, el pasado y el participio pasado son la misma palabra. Generalmente son los que terminan en ed. The worm became a butterfly. El gusano se convirtió en una mariposa. The worm has become a butterfly. El gusano se ha convertido en una mariposa. Ahora, una aclaración muy importante. Para los que hablamos español, seamos de Latinoamérica o de España, la diferencia entre el pasado y este presente perfecto no existe. En Latinoamérica casi nunca decimos he comido o he salido, y en España casi nunca utilizan el pasado como lo decimos nosotros, comí o bebí. Solo usan he salido, he comido, he bebido. Las dos formas de utilizarlo están mal. En inglés lo usan correctamente y la diferencia de cuándo usar pasado y cuándo usar el presente perfecto es muy difícil de entender para los que hablamos español. Y acá llegamos a la razón de por qué se llama presente perfecto pese a que es un pasado. Se llama presente perfecto porque es una acción que transcurre en el pasado pero que tiene consecuencias en el presente. Veamos el primer ejemplo acá, por ejemplo. The dog bit me. El perro me mordió. ¿Qué diferencia hay entre decir el perro me mordió o el perro me ha mordido? Para un hablante de español seguramente no hay diferencia, pero para un hablante en inglés hay mucha diferencia. En el primer caso, the dog bit me, el perro me mordió, se trata de algo que sucedió en el pasado y terminó. Por ejemplo, el perro me mordió el año pasado y la herida ya está cicatrizada y casi me olvidé. Pero si digo the dog has bitten me, el perro me ha mordido, es una acción que pasó en el pasado, pero todavía tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, el perro me mordió hace 5 minutos y todavía estoy sangrando. En el segundo caso, por ejemplo, María broke the window. María rompió la ventana. ¿Qué diferencia hay entre María rompió la ventana y María ha roto la ventana? María has broken the window. En el primer caso, María rompió la ventana y posiblemente ya esté reparada y es algo que sucedió en el pasado y no hay más consecuencias. Pero en el segundo caso, María has broken the window pasó en el pasado porque ya el acto de romperla terminó, pero posiblemente María todavía esté parada sobre los vidrios. Es algo que acaba de suceder. Y aunque sucedió en el pasado, porque no está sucediendo en este momento, las consecuencias todavía se viven en el presente. Por eso se llama presente perfecto. El último ejemplo, the worm became a butterfly. O the worm has become a butterfly. El gusano se convirtió en una mariposa. O el gusano se ha convertido en una mariposa. En el primer caso, el gusano se convirtió en la mariposa y la mariposa ya se voló o se murió o lo que sea. Es una acción súper terminada y no hay consecuencias en el presente. Pero the worm has become a butterfly, el gusano se ha convertido en una mariposa, significa que esta acción pasó en el pasado y la mariposa recién ahora está saliendo de su capullo y lo estamos viendo. Es algo que transcurrió en el pasado, pero sus consecuencias las estamos viendo en el presente. Bueno, este es un tiempo verbal pesadito, así que los invito a que si no quedó muy claro, vean de vuelta esta lección o me escriban y me hagan las preguntas que deseen.